Gracias. Pues creo que escucharon la palabra responsabilidad social en algunas ocasiones ahorita en la presentación, la cual agradezco. Pues sí, en efecto, soy una apasionada de la responsabilidad social. Les voy a contar un poquito quién soy, por qué estoy aquí, porque si en algún momento se identifican con algo de lo que puede ser una pasión de vida, que es el trabajar por los demás, que además se puede vivir y vivir muy bien, ¿sí? Y a nivel, poderlo atender desde el nivel gubernamental, empresarial, el nivel social y pues lo que ahora está tan, no me gusta la palabra de moda porque estoy viendo que no es de moda y que quiero que sea algo para siempre, todo lo que es lo relacionado con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Yo soy de Mazatlán, vengo de México, pero soy orgullosamente sinaloense, o sea que somos paisanos, ¿sí? Yo a los 18 años tuve la oportunidad de irme a vivir a la Ciudad de México por un tema de, soy hija de marino, entonces comisionaron a mi papá que nos saliéramos del puerto, nos fuimos a vivir a México, que era pues la primera vez que íbamos a vivir todos a una ciudad en la que no tuviera, sí, me voy a mover, bueno, aquí, que no tuviera puerto. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, soy pues la única mujer entre 7 hombres, entonces hasta la fecha mi papá no entiende cuando le preguntan qué hace tu hija y dice, pues estudió algo de comunicación que no entiendo y luego responsabilidad social que entiendo menos. Pero sí dice una cosa que es lo que yo siento con lo que no erré en la vida cuando dice él, pero es a la que más feliz veo de todos mis hijos. Es a la que veo que realizada, vive bien, tiene una profesión. He podido ir al extranjero a dar clase, trabajo en temas de consultoría en lo que me gusta, escribo, comunico y lo enseño. Entonces, la verdad, he tenido una oportunidad grande de hacer lo que me gusta y de poderlo difundir, enseñar y trabajar, ¿no? Construir algo en bien de mi país. A los 22 años, pues yo estaba mucho con el tema de la pobreza, ¿sí? De por qué en mi país existe esta situación que yo siempre he dicho que más que pobreza es de desigualdad, ¿sí? A mí me preocupa más que la pobreza en mi país, la desigualdad, ¿no? ¿Por qué existen estos niveles tan grandes de desigualdad? Entonces, pues tuve la oportunidad de irme a la India, ¿sí? A vivir 14 meses, a trabajar en un leprosario. Y dije, cuando mi verdadero como enseñanza de todo esto no fue haberme ido a la India, ¿no? Que fue este sueño, ¿no? De vámonos a otro país a conocer la situación, fue regresar a México y a los 3-4 meses de haber estado en la India tuve la oportunidad de irme a vivir una comunidad náhuatl en Oaxaca y darme cuenta que la misma miseria que había visto yo en la India la veía en mi país. Ahí fue el shock, no tanto estar en esta historia, ¿no? En esta historia de vida tan, se puede decir, idealista y romántica de irme a otro país, que lo pude hacer, a los 21 años tenía, cumplí 22 allá. Y en ese momento fue cuando dije, tengo que empezar a meterme en esto, pero además no con una vocación idealista, sino decidí hacerlo con una vocación más profesional. Empecé a trabajar en una fundación que tiene proyectos en comunidades indígenas. Después tuve la oportunidad de vivir en Europa 2 años gestionando recursos para comunidades indígenas, construyendo hospitales. Por aquí construimos uno en Sonora, en Oaxaca, en la Sierra Tarahumara, ¿sí? Varios hospitales. Y la verdad que fue muy bonita la experiencia de poder poner las herramientas del primer mundo a favor de los que no tienen voz, ¿sí? El poder estar en un foro europeo en Bruselas, en la DG8, que es la Dirección General en la Unión Europea, poniendo como en alto el nombre de México, ¿no? Una profesionista que había estudiado, que quería hacer algo por su país y hacer algo por los que no podían hablar, ¿sí? Entonces, pues se me convirtió en mi vocación de vida. Después que a mí, si me hubieran dicho en la prepa que yo iba a estudiar más allá de la carrera, ni yo me lo hubiera creído. Empecé a estudiar una maestría en evaluación de proyectos sociales. La terminé con mucho trabajo porque no me gustaba, ahora ya me gusta más, ir a la escuela. Ya estaba estudiando la maestría y todavía me costaba la parte de la estudiar. Y después por ahí alguien me habló al oído y me dijo, oye, hay una maestría en responsabilidad social. Le empecé a estudiar muy en contra de mí porque decía, vengo de estudiar una, no me gusta estudiar tal. Y ahora, pues acabo de terminar el doctorado, ¿no? Y reprobé, por primera vez en mi vida reprobé una materia y fue la última del doctorado.
Yo creo que fue una señal de ya párale, nunca te habías gustado, pero sí creo que tuve la oportunidad, y la cual agradezco, de poder estudiar un doctorado que es la creación del conocimiento. En preparatoria y en universidad tú te expones al conocimiento, te enseñan, ¿sí? En la maestría te profesionalizas, ¿sí? Te gusta en específico algo y además compartes conocimientos con otros profesionales en el área. Y en el doctorado creas conocimiento. A mí, que me costaba trabajo leer, vi que leer las horas que tuve que leer para poder terminar el doctorado, ahora admiro al que me dice soy doctor en algo y creo que ahí me quedo, ¿sí? Pero estudié un tema que me gusta, innovación y responsabilidad social. Y además, orgullosamente puedo decirlo, que estoy en la única facultad de responsabilidad social en el mundo. No existe ahorita en ninguna otra universidad en el mundo en donde yo tengo la oportunidad de estudiar y de dar clases, que tengamos todo esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que México, como siempre lo hemos dicho, está lleno de gente buena. El problema es que en muchas ocasiones son tantas las necesidades que no sabemos por dónde empezar. Y además tenemos una fuerza joven que también quiere provocar un cambio, ¿sí? Yo todos los días me acuesto a dormir y digo, bueno, en lugar de haber hecho hoy más rico a alguien por estar trabajando en un gran corporativo, ¿qué estoy haciendo? Hoy pude o enseñar o ayudar o realmente hacer algo por los demás, y de verdad que uno se va a la cama con otro sentimiento. Y además tengo el gusto de ser muy amiga desde la secundaria de Chovy Landeros, el director del Teletón, y como decimos Chovy y yo, y se puede vivir bien haciendo el bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que somos profesionistas, que percibimos una retribución digna y justa a nuestro trabajo, y que además el producto de nuestro trabajo promueve, sin ser los únicos que lo hacemos, sino lo hacemos muchos sectores y muchas personas y muchas organizaciones en este país, contribuir al cambio, ¿sí? Estamos viviendo ahorita una situación en el país, pues que como que no sabemos para dónde vamos, ¿no? Entre la violencia, ¿no? Entre que la situación económica está limitando quizá el crecimiento que quisiéramos tener, pero como yo siempre digo, el otro día me decían unos alumnos, porque doy clase en universidad, ay, no, yo me voy a ir a Estados Unidos, porque este país ya no da para más. ¿Cuántos realmente se van a ir? Así que además la vayan a hacer allá, ¿no? O sea, que digan, me voy a ir y la voy a hacer allá. Pues realmente pocos, así es que como les digo, pues bienvenidos, no nos queda de otra más que aceptar y querer promover el cambio que quiere este país. Yo por mi edad a lo mejor ya no me va a tocar tener la energía para hacerlo, pero sí tengo ahorita, por mi edad y porque gracias a Dios la experiencia que he tenido de vida, tengo la oportunidad de estar hablando hoy en mi tierra, además que tenía yo años queriendo venir al Congreso y no había podido, y decía yo, pero no me dejen de invitar porque sí quiero venir para acá. Soy orgullosamente sinaloense, mi mamá vive en Mazatlán, tengo 2 hermanos viviendo en Culiacán, y hoy descubrí Los Mochis, que bastante bonita está la ciudad, y que además digo, bueno, pues vamos viendo que desde aquí sea semillero de cambio también, que ya lo es, pero que se note, ¿sí? Que realmente se vea el contribuir al desarrollo del país sin un sentido pesimista. No me voy a meter en temas políticos, ¿sí? Hoy desafortunadamente tengo limitado el tiempo porque me encanta trabajar y me encanta, la verdad, esta parte de poder compartir y de enseñar que se puede hacer, se puede crear el cambio y que no es una situación idealista, ¿sí? Se puede vivir de esto, ¿sí? Y no nada más quizá especializados en esto, sino desde donde estemos poderlo hacer, ¿sí? ¿Alguien sabemos o todos qué es la responsabilidad social? Sí, estamos hoy en un congreso que nos habla sobre responsabilidad social y hemos revisado lo que quiere decir la palabra de una manera sencilla. ¿Alguien que ya esté despierto por ahí que me lo quiera compartir? ¿Todavía no? Bueno, vamos a revisarla, ¿sí? Vamos a enmarcar lo que son los valores y lo que es la responsabilidad social. Responsabilidad social, más allá de lo que se cree que es acción social, sí es acción social, pero es mucho más que eso. La responsabilidad social habla de valores de ética. La responsabilidad social trata temas de calidad de vida,
La responsabilidad social trata temas de vinculación con la comunidad, esta lucha esa de la que hablábamos. Y la responsabilidad social habla del cuidado del medio ambiente, habla de los derechos humanos. La responsabilidad social trata de la corrupción, ¿sí? Trata de los temas de los consumidores, trata de cómo trabajar en las empresas, todo el tema de inclusión y discapacidad. Yo tuve una hermana, y digo tuve porque desafortunadamente murió, que a los 22 años sufrió de un cáncer en el cerebro y tuvo que estar, antes de fallecer, varios meses en una silla de ruedas. Yo me acuerdo que estaba niña en ese entonces, tenía yo 16, 17 años. El único lugar que sabíamos que podíamos ir sin tener que pensar que había acceso en una silla de ruedas para que ella pudiera ir, era los restaurantes VIPs, una cadena de restaurantes, y el cine. Cualquier otro lugar no sabíamos si iba a haber las condiciones para que ella pudiera ir, porque no hubiera rampas, no hubiera baños que tuvieran la opción para discapacitados. ¿Esto qué quiere decir? Que hace años la cultura de la inclusión para personas con discapacidad estaba mucho más limitada que ahora. Ahora no saben el gusto que me da ver que en casi todos los lugares ya hay rampas, ya hay accesos, ya hay estacionamientos, ya hay cultura de esto, ¿sí? Ahorita estoy viendo con un alumno un proyecto de taxis para que puedan trasladar a personas con discapacidad de un lugar a otro sin que tenga que depender de una persona para que los lleve. Y va a ser su negocio, es una empresa social, ¿sí? O sea, va a cobrar por el servicio, ¿no? Va a ser tan rentable como lo puede ser cualquier otro tipo de empresa. Es lo que él quiere, pero con un fin social, el atender a estas personas, ¿sí? Entonces, también trata la responsabilidad de todos estos temas, ¿sí? Es un compromiso, la responsabilidad social sigue siendo voluntaria, es un compromiso, ¿sí? Por parte de una organización, pero no nada más de una organización. Vamos a hablar primero de individuos, después de organización, después de empresas y, ¿por qué no también empezar a formar gobiernos socialmente responsables? ¿Sí? Pero el gobierno, malo o bueno, ¿de quién está conformado? De personas, ¿sí? Entonces, si vamos formando ciudadanos socialmente responsables, ojalá empiecen a tener este compromiso para llegar a ocupar cargos en el gobierno, no nada más con un interés meramente político que después se pueda ir torciendo en el camino, sino que realmente sea un compromiso por construir el bien común, pero ya desde chicos, ¿sí? Acabo de tener la oportunidad de escribir un libro de cómo enseñar responsabilidad social en las preparatorias. ¿Sí? Yo cuando era chiquilla, ustedes creo que ya no les tocó, no sé en qué momento está ahorita el tema educativo, pero en segundo de secundaria había una materia que se llamaba civismo y que después por alguna razón desapareció, pero eran los valores cívicos, la bandera, ¿no? Me acuerdo que había en el libro que era de la SEP una escena que se me marcó mucho, ¿no? Que uno de los valores cívicos era ayudar a los más grandes a cruzar la calle y hacerlo por las esquinas de manera correcta. Después alguien decidió que había que desaparecer esa materia. Yo dije, si es la única materia, ahora lo veo, ¿no? La única materia que nos forma como ciudadanos, más allá después de ser biólogos, ingenieros, administradores, lo que quieran. Todas esas carreras tienen una cuestión en común. Primero somos personas y ciudadanos y ya después tenemos el siguiente apellido de ingenieros, abogados, licenciados. Primero somos seres humanos y ciudadanos, ¿no? Entonces, como por qué desapareció esto, ¿no? Que era lo que yo veía más relacionado a la responsabilidad social, o quizá de ahí se podía ir evolucionando. Ahora lo estamos retomando. Y me van a decir ustedes, es que los valores a mí me los enseñan en mi casa, sí, y espero que se los enseñen muy bien, pero es bueno estarlos revisando constantemente. A mí me da como risa cuando me dicen los muchachos, es que yo soy honesto, muy bien, copias en el examen, a veces, eso es ser deshonesto igual a corrupción. Te puedo decir tranquilamente que eres un corrupto porque lo eres. No, eso yo ya no. Bueno, empecemos a hacer conciencia de hasta qué grado, ¿sí? Puede ser que algo que no tienes tan consciente realmente después se pueda manifestar en tu quehacer maduro y sea parte de lo que eres aunque no lo quieras.
Han visto cómo los funerales de los americanos son, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Nosotros cuando muere alguien, pues acompañamos a la familia en el velorio, ¿no? Y después se hace el entierro y después, si la familia es practicante y así lo quiere, se hace una misa, ¿no? Donde si el sacerdote conoce a la familia, posiblemente alguna mención sobre cómo ayudar o acompañar a la familia, ¿no? En el dolor. Pero no sé si han visto en las películas cómo lo hacen los gringos, que ponen la fotografía muchas veces de la persona y empiezan a hablar, ¿no? Son discursos sobre la persona. Y el otro día decía yo, ay, qué miedo, porque imagínense que yo estuviera allá, ¿qué dirían de mí? Y me puse a hacer el ejercicio de qué dirían de mí si yo ahorita fallezco y me tienen que hacer dentro de 2 semanas o 3 semanas, porque lo hacen después de varios días, mi funeral con esta modalidad como lo hacen los americanos de poner mi fotografía. En primera, ¿qué fotografía sería? Si es que más me vale ir dejando por la vida fotografías que sirvan, porque alguien va a escoger alguna, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué va a decir la persona o las personas? ¿Qué va a decir mi entorno de mí? Hacer este ejercicio da como miedo, porque ¿qué dirían? ¿No? Porque además la muerte no dice en qué momento, ¿no? Dice, aquí llega y en ese momento, ¿no? A lo mejor no te da tiempo de decir, pues es que yo iba a cambiar, o esto yo no lo quería y ya me había propuesto cambiarlo. Entonces, siempre tener presente cómo quiero que los demás se expresen de mí, pero no por un tema de conveniencia o de imagen reputacional, sino porque lo vives. Entonces, voy a aprovechar los próximos minutos, y me desvío un poquito del tema, es porque voy buscando ejemplos para ir relacionando los valores con la responsabilidad social. Y me regreso a intentar definir de manera muy sencilla, con manzanitas, qué es la responsabilidad social. Pues es este compromiso en lo interno, vamos a hablar de una organización, hacia mis empleados, y en lo externo, hacia mis clientes y hacia la comunidad, en el caso de una empresa, considerando las expectativas en los sentidos económico, social, humano y ambiental, ¿sí? Demostrando respeto por los valores éticos y buscando la construcción del bien común. Puede sonar muy elevada la definición, pero realmente ¿qué es? Es considerar a una organización, puede ser una institución educativa, una empresa o un organismo gubernamental. En lo interno, una empresa no se puede decir socialmente responsable si sus empleados no están viviendo con una rentabilidad en formación en talento, ¿sí? ¿Saben ustedes cuál es la empresa en México que menos rotación de personal tiene? O sea, que la gente entra y no se quiere ir. Bimbo. Bimbo es una empresa mexicana que ha hecho o tiene las prácticas laborales de manera que tienen una rotación del personal del 1% anual. ¿Qué quiere decir? Cada año solamente una de 100 personas, de 100 empleados, se va de la empresa. Y es una empresa que está en todo el país, imagínense de qué números estamos hablando. Y la mayor parte de estas personas es porque se jubilan, no porque se vayan para otra empresa. ¿Qué quiere decir? No sé si alguien esté aquí familiarizado o tenga a alguien cercano, conozca a alguien que trabaja en la empresa, que la empresa tiene las condiciones para que la gente entre y no se quiera ir. Eso es responsabilidad social. Generar las condiciones para estar dentro de una organización de manera que se les tome en cuenta como personas, crezcan, se extiende este beneficio a sus familias y no se quieran ir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos también de todas estas políticas hacia adentro de la organización. Por otro lado, vamos a hablar de la vinculación con la comunidad, ¿sí? Si no volteamos a ver al prójimo, si no volteamos a ver al de al lado en nuestro país, no vamos a salir adelante. Hay 17 millones de personas en nuestro país viviendo con menos de $1 al día. Hagan cuentas. Intenten vivir con menos de 15 pesos, más o menos por ahí está el dólar, al día. Si pudieran ser capaces de cubrir sus necesidades de alimento, de comunicación, porque el celular puede ser un lujo, tener un iPhone que cuesta no sé cuánto, pero la necesidad de comunicarnos la podemos tener todos desde el nivel en el que estemos.
El otro día tenía yo una discusión con unos alumnos porque les decía que mi muchacha, la señora que me ayuda en la casa, que además es gracias a ella la que estoy aquí, es la persona que más cuido y consiento, porque ella me permite salir, que salga yo a trabajar, pues trae el celular y la dejo que se cuelgue del internet en casa y que se comunique y todo. Y me decían, es que ¿para qué la gente que tiene menos tiene celular? La necesidad de comunicarnos la tiene cualquiera. Ella tiene necesidad de estar en contacto con sus hijos o de saber dónde están, igual que la tienen sus mamás, o igual que lo tiene un alto ejecutivo, la necesidad de utilizar la comunicación en celular para trabajar. Lo que es diferente es quizá el uso, la dependencia y lo que cuesta o lo que puedes llegar a pagar dependiendo de tu nivel socioeconómico. Pero la necesidad de comunicarnos la tienen todos, como la necesidad de comer, como la necesidad de transporte, como la necesidad de divertirnos. ¿Por qué alguien no puede ahorrar e irse al cine? Yo quizá el irme al cine, pues depende si tengo dinero o no el viernes para el boleto del cine. Pero hay personas que posiblemente estén en el cine y haya significado sacrificio de otras muchas cosas para ir, pero tiene el mismo derecho de ir al cine que cualquier otra persona. Y muchas veces para mí quizá ir al cine no signifique dejar de comer ese día, para alguien sí. Tenemos que trabajar mucho en el tema de igualdad en nuestro país. Hay una teoría que todavía están chiquillos, pero que por ahí les dejo que por lo menos el nombre se les quede, que se llama la teoría de la base de la pirámide. Y es poniendo en una pirámide, en una forma de pirámide, que hasta abajo, en nuestro país, por ejemplo, se concentra el mayor número de gente con menor ingreso. Y por otro lado, en la punta de la pirámide, tenemos menos gente con mayor ingreso, ¿sí? Mientras mejor les vaya a los de abajo, todos vamos subiendo de nivel. Si vemos por los de abajo, si empezamos a ver por qué los de abajo se desarrollen, va creciendo la economía. El otro día estaba yo viendo un estudio donde decía Coca-Cola, ¿no? Muchos de mis alumnos dicen, es que yo quisiera trabajar en un corporativo en grande. Un ejemplo, Coca-Cola, por sus instalaciones, por lo que hace, etcétera. Se abrieron 4 vacantes en Coca-Cola el año pasado. No quiero desalentarlos. ¿Qué hay que hacer? Pues quizá considerar que mientras más gente sea consumidor, mientras más gente le vaya mejor, mientras más gente mueva la economía en niveles más bajos, vamos a ir subiendo todos y va a haber más oportunidades, más negocios, más empresas, más escuelas, más clientes, más economía más fuerte, ¿sí? Entonces, esto busca la responsabilidad social. ¿Quién la hace? La hace la sociedad civil. La sociedad civil ejerce la responsabilidad social a través de las fundaciones, ¿sí? Vamos a ver qué problemas faltan por atenderse en nuestro país, qué problemas hay que fortalecer, no dejarle todo a papá gobierno, porque ya vimos que no alcanza. Entonces, tenemos que entrar la sociedad civil a atender estas necesidades. Por otro lado, la responsabilidad social la ejercen las empresas. Las empresas, el fin último de una empresa es generar dinero, y eso lo entendemos todos. No queremos que sean fundaciones, son empresas, ¿no? Generan riqueza. Muy bien, pero ¿qué les parece si a la vez de generar riqueza generan empleos, generan bienestar, cuidan el medio ambiente, se lo retribuyen a la comunidad, nos mandan mensajes sociales educativos, ¿sí? Etcétera, etcétera. No nada más se dedican solamente a vendernos algo, sino que tengan otro beneficio, otra intención, otras actividades en la comunidad. Eso hace la responsabilidad social. La responsabilidad social universitaria ya se está empezando a detectar. ¿Qué es? Que empecemos en la universidad, que es la época en la que están madurando su vocación, ¿sí? Están eligiendo qué es para lo que tienen facilidad o gusto y puedan de alguna manera estudiar eso para después empezar a ser profesionistas y ya seguir el ciclo de la vida. Ahí formar ciudadanos socialmente responsables. En la universidad estamos viendo cómo a través del acceso, de la formación, de la investigación, cuánto nos hace falta investigar en nuestro país, ¿no? O sea, un factor de desarrollo. Vean los países que tienen índices de desarrollo mucho más altos, investigan. Nosotros aprendemos lo que otros ya generaron. Pero claro que hay talento mexicano que está investigando,
Yo estoy casada con un hombre que se pasó 15 años investigando sobre tumores en el extranjero. Cuando le dijeron, te quedas en Inglaterra con un puesto en un hospital excelente, dijo, no, me voy a regresar a mi país y desde ahí diagnostico. Ya le mandan los estudios de Londres y de Houston para que él dé la doble opinión sobre si es cáncer o no. Gracias a Dios, él dijo, lo quiero regresar a seguir investigando, pero desde mi país. No quiero ser el mexicano en otro país. Quiero ser el mexicano trabajando en y por mi país. Creo que por eso dije, con este me caso. Estamos coincidiendo en que hay que hacerlo por México, ¿sí? Y desde ahí seguir trabajando. Él me dice, ¿tú enseñas? Yo me dedico a ser ratón de laboratorio. Pero un talento mexicano que afortunadamente se logró traer para acá. Y ya gana lo mismo que hubiera ganado en el extranjero, pero le sigue gustando la comida y el país aquí, ¿sí? Y por otro lado, la menos desarrollada, pero que todos quisiéramos que se empezara a trabajar, es la responsabilidad social gubernamental. ¿Qué quiere decir? Que haya políticas públicas que favorezcan todo esto. Me regreso al ejemplo de la discapacidad. Cuando mi hermana hace tantos años no teníamos la seguridad de que pudiéramos moverla en su silla de ruedas cuando salíamos de la casa, ella tenía el mismo derecho que todos nosotros a salir. No por estar en una silla de ruedas íbamos a limitarnos de ir a algún lugar. Y que teníamos que estar considerando, híjole, ¿habrá lugar, habrá rampa? No sabemos, la empujamos, demás. Ahora ya es una política pública que en todas las construcciones existan las condiciones para una persona con silla de ruedas. Cuando en el temblor del 85, ¿sí?, que la Ciudad de México fue tan afectada, ustedes no habían nacido, pero que murió tantas personas por el tema del terremoto y que además debilitó y se cayeron tantas construcciones, murió tanta gente. Lo que ahora ustedes ven como el no corro, no empujo, no grito, en ese entonces ni existía. Y ahora ya tenemos protección civil, tenemos prevención, tenemos atención en emergencias, pero sobre todo esta parte educativa. ¿Qué hay que hacer en caso de un temblor? Va a temblar de todas maneras. Eso no lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es disminuir el riesgo de daños a través de la prevención. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora por parte de Protección Civil, esos son temas de responsabilidad social y son políticas del gobierno, que ahora el 19 de septiembre son 30 años de este temblor y se va a hacer a nivel nacional un gran análisis de cómo hemos avanzado en prevención. Los huracanes, las inundaciones, las sequías, ¿no?, que ustedes por la condición geográfica donde estamos, a lo mejor alguno de ustedes conoce a alguien que realmente ha vivido el tema de las sequías. En esto ha ido avanzando nuestro país y de esto se trata la responsabilidad social. La sustentabilidad, les presento esta palabra, aunque no es tema de la conferencia, se las presento, porque esta palabra la van a escuchar, quizá ya la han escuchado, ahorita les explico brevemente lo que es y la van a seguir escuchando a lo largo de toda su vida profesional. La sustentabilidad con manzanitas es cuidar los recursos hoy para poder utilizarlos el día de mañana. Se relaciona más con lo medioambiental, se conoce más, pero la sustentabilidad tiene que ver con lo humano, con la sociedad y con lo económico. Una organización tiene que ser sustentable porque cuida a sus empleados, los capacita, los forma, los va actualizando, les va dando aumentos, va aumentando su calidad de vida. Eso es ser sustentable. Está la parte rentable, cuida los recursos para que cada vez se pueda generar más ingresos con menos recursos a través de cuidarlos. Y a la par vamos con el cuidado del medio ambiente. Tengo una sobrina de 6 años que llegó el otro día y me dijo, tía, ¿me acompañas a una reforestación? Voy a sembrar arbolitos. Sí, María, te acompaño, pero como maestra que soy, sí le dije, a ver, ¿y para qué quieres ir a sembrar arbolitos? Me encantó su descripción. Es que, tía, tengo 6 años y empezó a contar con sus deditos y no me alcanzan los dedos para llegar a estudiar a la escuela donde tú estás. Ella hablaba de la universidad, eran 12 años y tiene 10 deditos. Entonces no le daba para contar toda la primaria, iba en prepe, está en prepe y decía,
Pero imagínate, ya he dibujado y apenas todos los dibujos que he hecho y apenas estoy aprendiendo a leer. Lo que me falta, tengo que sembrar arbolitos para que los niños más chiquitos también puedan dibujar y leer. Nadie le dijo que no lo hiciera. Nadie le dijo no utilices papel. Obviamente le dicen que reduzca y todo esto, pero que vaya pensando en ir sembrando y cuidando otros árboles para los niños que vienen detrás. Esta es una muy sencilla definición de sustentabilidad relacionada con lo medioambiental. Tenemos que empezar a generar organizaciones sustentables que en primer lugar vean por la persona a largo plazo, que vean por lo económico a largo plazo, que sean organizaciones que generen ingresos durante mucho tiempo y que cuiden el ambiente, cuiden los recursos para que los podamos utilizar el día de mañana. Yo ahorita últimamente he estado pensando mucho a través de lo que veo en temas de emprendedores. El que quiera hacerle negocio o crear un negocio, yo le iría buscando al tema de los desechos, cómo procesar la basura para poder a través de la basura, de lo que desechamos, ir generando recursos, porque los recursos naturales se nos están acabando. Y si no se nos están acabando, están siendo cada vez más escasos y caros, ¿sí? Entonces, empezar a buscar cómo reusar, cómo reciclar, cómo procesar para poder ser utilizado todo esto. El aceite quemado ya produce biodiesel, ¿sí? Ya estamos hasta vistiéndonos de ropa creada con fibras ya no naturales, pero ya de reuso. Y les está yendo muy bien a los negocios que están empezando a trabajar en esto, ¿no? Entonces empezarle a dar vueltas por ahí. ¿Se acuerdan de estas flechitas que tanto las vemos, no? Les voy a explicar brevemente nada más cuál es el ciclo. Primero se reduce el consumo, después se reusa y por último se recicla. A mí cuando llegan y me dicen, es que te presento el examen en hojas recicladas que compré en el Office Max, les digo, pues no me traigas esa, sale más caro el proceso, que si mejor me traes algo por la parte de atrás o reduces tu consumo, ¿sí? Después reusamos. Las empresas transnacionales se sorprenden de que en México, ustedes van a algún superamericano y ven los paquetes de detergente, los envases de detergente y de muchas cosas para volver a vaciar en el bote que ya tienes en casa. Compras una vez el bote y después vas utilizando el famoso refil. Los mexicanos por alguna razón nos da mucha flojera el refil. Es más fácil tirar el bote e ir a comprar uno nuevo. En lugar de decir, utilizo el refil, me sale más barato y tardo ¿cuánto? Con un embudito o el mismo empaque. Ya me ayuda a llenarlo y volver a utilizar el bote. Nos hace falta mucho trabajar en cultura de reducir lo que consumimos, de reusar. La misma sobrina el otro día, les digo que yo felicito a su profesora y se lo dije además a la Miss. Llegamos y pedimos unas pizzas, ¿no? Entonces llegaron las 2 pizzas, estábamos cenando varias personas de la familia y le digo, a ver María, ayúdame, estamos en casa de mi mamá, saca los platos. No tía, mira, vamos a usar estos. Arrancó la tapa de la pizza, la dobló y me pidió que se la partiera en 4 con el cuchillo y me dijo, estos son nuestros platos hoy. Una sencilla acción de no vamos a usar un plato, si ya tenemos esto, lo partimos por la parte de atrás, aquí podemos servirnos la pizza, ¿sí? Es menos bulto en la basura al día siguiente y ya le dimos un doble uso al mismo insumo. La niña todavía no lo ve así de claro, pero yo como adulto ya lo veo así, digo, esto es lo que tenemos que empezar a generar. Esta niña ya lo está haciendo en la escuela. A todos los que estamos arriba, ¿qué nos haría falta de poder tener esta creatividad para hacerlo? La responsabilidad social es el compromiso moral con el otro, sigue siendo voluntaria, nadie nos obliga a ser responsables, socialmente responsables de manera obligatoria. Vamos a hablar ahora de los valores de la responsabilidad social. En este caso son aquellos principios éticos y morales que acompañan todo esto de lo que les he estado platicando muy brevemente, que se trata la responsabilidad social. En primer lugar, la corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir?
que tenemos que hacer todo esto corresponsablemente, compartido con otros. Yo no puedo sola ir a salvar el mundo, o no puedo creer que lo voy a salvar por estar hoy en la mañana aquí con ustedes. Tiene que haber un esquema de corresponsabilidad por parte de ustedes de escuchar, por parte de ustedes de querer aprender, por parte de sus profesores de promover que estén aquí, por parte de la institución que hoy los invita. Se fijan todas las voluntades que se están reuniendo para poder ejercer una acción en beneficio, en este caso puede ser más visiblemente de ustedes, en beneficio de ustedes el día de hoy, pero yo quisiera que esto no se quedara en ustedes, el beneficio fuera a sus familias y a la sociedad conforme se vaya madurando en el tiempo y traduciendo todo esto. Pero estamos hablando de que tienen que ser corresponsables todo, ¿sí? La ética de la responsabilidad social nos dice que hay que poner en la balanza no sé si lo ven los mensajes, un equilibrio entre hombres y mujeres. Sabemos que actualmente en el mundo ya somos más mujeres que hombres. Desafortunadamente en nuestro país todavía no en todos los lugares se reconoce el trabajo de la mujer igual que el del hombre, aunque tengamos las mismas capacidades. No sucede en todos lados, pero podemos encontrar la situación, ¿sí? Cuando tenemos las mismas capacidades, las mujeres no somos mejores que los hombres, somos iguales, con características diferentes. Yo no quiero ser igual directamente a cualquiera de los caballeros que están aquí, quiero tener las mismas oportunidades que ustedes, en educación, en formación, en remuneración, ¿sí? En nuestro país todavía en la mitad del siglo pasado las mujeres no podíamos votar. Ahora lo vemos muy obvio, ¿sí? Pero todavía mi mamá, dice, yo a los 18 años yo no podía votar, ya más adelante lo pudo hacer. Hemos avanzado en el país, ahora veremos qué pasa, ya quizá algún día de estos ya tendremos a un candidato presidencial o una presidenta del país, ya tenemos gobernadoras en el ámbito de gobierno, que haya las mismas oportunidades en el ámbito laboral, sin perder nuestros roles, la mujer como madre de familia, el hombre como padre de familia, pero con las mismas oportunidades. También nos dice la ética de la responsabilidad social que le demos el mismo valor a la persona y que lo económico sea en favor de la persona, no más importante el dinero que la persona, sino el dinero en beneficio de la persona. Esto suena un poquito profundo, pero lo que quiero decir es que consideremos en este caso el medio ambiente, la generación de riqueza y el cuidado de la persona y de las comunidades como en un equilibrio para poder ir avanzando. No podemos pensar en empresas que empobrezcan a las comunidades donde están. No podemos pensar en que a un empresario lo único que le interese sea el dinero. Sí, la empresa tiene que ganar dinero, pero que no sea lo único que tiene que hacer. El respeto es otro de los valores dentro de la responsabilidad social. Es apreciar el valor de algo, ¿sí? Incluyendo sus características, capacidades y componentes. Desafortunadamente pongo aquí la imagen de una niña indígena porque para mí una mujer indígena es en este momento el mexicano más vulnerable en nuestro país, por 3 razones. Desafortunadamente no todos los pobres son indígenas, pero sí todos los indígenas son pobres en nuestro país. Entonces estamos hablando de que es indígena, es pobre y además es mujer, que dentro de la cultura indígena todavía hay que trabajar mucho en el tema de empoderar a la mujer, para que llegue, avance, pueda integrarse a la sociedad de una manera equitativa, ¿sí? Honestidad. Aquí tendríamos que trabajar con todo, es un valor moral, pero es un valor sí o no necesario dentro de la responsabilidad social. ¿Podemos hablar de organizaciones socialmente responsables que no sean honestas? No, tendría que ser uno de los primeros valores. Y junto con la transparencia, ¿qué tienen que hacer? Generar confianza. Y estoy hablando de cualquier tipo de organización. Una empresa me debe de generar confianza para que yo consuma.
Un gobierno o un partido político me debe de generar confianza para que yo le dé mi voto. Yo debo de generar confianza para que la gente me escuche y pueda yo ser parte de la sociedad y quizá cuando me muera alguien hable lindo de mí en un funeral, ¿no? Con mi fotografía. Muchas veces este valor de la honestidad no lo tenemos muy claro, se los mencionaba yo con el ejemplo de la copiada en los exámenes. Yo me acuerdo, estudié un año en un colegio militarizado y nos hacían, se llamaba el Código de Honor, escribir nuestro nombre despacito y con cuidado antes de empezar cualquier tipo de examen o un trabajo. Y me acuerdo las palabras del profesor que decía, lo más valioso de una persona es su nombre, porque su nombre representa lo que es. Entonces tú tienes que escribir tu nombre en una hoja de manera que lo hagas conscientemente y apostando a que todo lo que está en esa hoja es tu conocimiento, nada más. Nada del copy-paste que ahora utilizamos, ¿no? Que qué fácil es, ¿no? Selecciono y copio y así lo envío, ¿no? No sé si aquí hay veo algunos profesores, a mí me tocó estudiar cuando comprábamos la estampita en la papelería, la volteábamos y teníamos que escribir la biografía. Ahora las tecnologías que para eso son, ¿no? Para agilizarnos el acceso al conocimiento, nos permiten revisar todo y después decir lo copio y lo pego. Muy bien, pero por lo menos pongo de quién es. A mí me da mucha risa cuando escaneo los trabajos, tengo un programa con el que escaneo todo lo que me mandan y no me importa que revisen en el internet, pero no que me pongan como propio del Rincón del Vago o de Wikipedia o de Más Tareas o de todos estos sitios donde ahora me ponen el texto. Revisen en el internet, para eso es, pero citen la fuente de donde está. Eso es trabajar con honestidad, ¿sí? Lo estoy manejando en un tema en el sector educativo, pero en todos los sectores deberíamos de siempre considerar esto como uno de los valores más importantes de la responsabilidad social. La justicia, la capacidad de potenciar de igual manera las capacidades del otro. Hay un señor que se llama Amartya Sen, él es de Indonesia, acaba de ganar hace 5 o 6 años un premio Nobel en economía, pero tiene una teoría sobre la pobreza que a mí me gustó mucho. Él no dice que la pobreza es el no tener dinero, ¿no? O sea, en un tema económico. Él habla de que la pobreza es vivir en una situación donde no tengas las oportunidades que te generen libertad. Eres pobre cuando no puedes estudiar, no tienes la oportunidad de estudiar, no eres libre de estudiar. Ahí sí podemos decir que, o sea, no estás al nivel de otros. Tenemos que trabajar por un México en donde cualquier joven de ustedes, y yo pudiera asegurar que todos los que están aquí sentados van a tener la oportunidad de estudiar lo que ustedes quieren, de ser lo que ustedes quieren, de ser buenos y de poder vivir bien haciendo lo que ustedes quieren. Y eso es responsabilidad de todos, no nada más del gobierno, de las empresas y de mí mismo, porque después ya entra un tema ahí de competencia. Pero que sea justo, que la oportunidad esté. Ya el que sea más bueno ya va a ser el que le haya echado más ganas. Pero que cualquier muchacho a los 18 años, fíjense, lo que sería ser un poco idealista, sea capaz, que no está sucediendo ahorita, por razones económicas, por razones de acceso, por razones de cupo, por razones de calidad, pero que cualquier muchacho a los 18, 19 años diga, quiero estudiar esto. Y además quiero después poder vivir de esto y quiero ser bueno en esto. Tenemos todavía que trabajar mucho para esto, lograr estas condiciones de justicia. Ahorita acabo de poner un ejemplo en comunicación, en educación. Transparencia, hacer del conocimiento público todo lo que hacemos. En esto hemos ido avanzando mucho en nuestro país. Hasta les voy a poner el ejemplo, en una organización de la sociedad civil, Teletón, hasta hace 6 años no publicaba sus estados financieros en la página, ahora ya lo hace, por una auténtica demanda de la sociedad de decir quiero transparencia, que no sea solamente me ponen, que lo hacen y lo hacen muy bien, porque quien critique al Teletón que visite un CRIT y que después me diga si lo hacen o no, esta acción por los más discapacitados, pero me dicen se va a construir el CRIT en tal lugar y se construye. Pero también algunos mexicanos decimos, quiero ver tus estados financieros, ya se publican. Ya cada vez estamos siendo más transparentes. Coca-Cola me da una botella, una lata de Coca-Cola Light
Quizá no es, yo amo Coca-Cola porque además digo, una empresa que está produciendo un producto que cuestionamos en temas de salud, hasta patrocina eventos deportivos, ¿no? Pero bueno, Coca-Cola sigue produciendo la Coca-Cola, pero ¿qué está haciendo ahora? En las latas ya me está poniendo la información nutricional de lo que contiene. Ellos ya están generando los mecanismos de transparencia informándome. Que yo no lo lea es otra cosa, y que lo lea y no me importe es otra cosa, pero la empresa ya está informándome de lo que contiene ese producto. De eso se trata la responsabilidad social. Se trata de cada vez ir buscando más mecanismos para generar esta transparencia que a la larga lo que genera es confianza. Tolerancia. Esto nos hace falta en muchas ocasiones mucho, ¿no? Es aceptar al otro con sus diferencias, ¿sí? Es aceptar y poder convivir con el que opina diferente a mí, con el que cree en diferentes cosas a mí, con el que vive de manera diferente a mí. Yo no puedo decir si el otro es bueno o malo, pero tengo que aprender a convivir con lo que él hace, tolerar sus diferencias para que podamos llegar a ser o caminar en el mismo camino, valga la redundancia. Yo puedo no tolerar a ciertas personas porque son diferentes, pero necesito hacerlo. El otro día ahí puse el ejemplo ahí de la mujer indígena. Hicimos en la universidad un gran programa de inclusión. Vamos a incluir a jóvenes de la comunidad Mazahua en los programas de estudio, segundo semestre. Sí, se les logró dar una beca, se les traía de la comunidad, llegaban, que a mí me llamaba mucho la atención cómo ellas llegaban perfectamente peinadas con sus trajes, o sea, para ellas era un honor el poder ir a la escuela, ¿no? Y luego yo veía a las otras que decía, estas con trabajos, no puedo asegurar que se hayan bañado todas para llegar a clase de 7, pero bueno, ¿no? Diferente valor que le daban. Logramos que entraran al salón, que tomaran clases, que convivieran las mismas condiciones. Al salir del salón se notaba otra vez la segregación. Todavía no, entre mexicanos, logramos integrarnos al 100%. Inmediatamente al salir de clase, yo me junto con los que son más iguales a mí y segrego el que es diferente. Y no nada más lo segrego, sino en muchas ocasiones lo ataco. La tolerancia nos debe de llevar a poder ir en el mismo camino aunque seamos diferentes, con una base de respeto, con una base de solidaridad. Esa es la única manera en la que vamos a poder crecer como país, porque iguales entre todos no somos. Hay muchas diferencias. La solidaridad. Aquí los mexicanos, si nos preguntan qué somos, diríamos, nos caracterizamos por ser solidarios. Y sí es cierto. Si hay una situación de emergencia, donamos, gracias a Dios. Vamos a la Cruz Roja, ¿no? Alimentos en caso de desastre a nivel nacional, ¿no? Una campaña, una colecta. Cada vez hace falta más el hacerlo, hay más apatía, pero estamos trabajando en eso. A mí una frase que me dijo mi abuelita cuando era yo niña y que marcó mi vocación de vida es que me dijo, hay que dar y darse, que es mucha diferencia. No nada más es el dar lo económico, sino también darte como persona, dar tu tiempo para hacer voluntariado. La forma más honesta de agradecer por lo que uno tiene es hacer algo por el que menos tiene. No nada más ahora como está de moda de voy a agradecer al universo el día de hoy, sí, voy a agradecer al universo si es en lo que creo o a Dios si es en lo que creo, pero no nada más es levantarme y voltear a ver al cielo y decir gracias, sino es también es voltear a ver hacia abajo al que menos tiene y ayudarlo, la forma más honesta de agradecer. Y todavía nos hace falta mucho en México, creemos que somos más solidarios de lo que somos. Pero el día que entendamos que hay 17 millones de personas viviendo con menos de $1 al día en este país, es como para no volver a dormir tranquilo, ¿eh? Porque yo tengo y el otro no. Yo, Marta Elizalde, voy a ser más pobre que el señor Slim, claro, pero también tengo más que muchos. Entonces, en lugar de voltear a ver para el que tiene más, trabajo para llegar para allá, pero volteo a ver a los de al lado. Yo no concibo a una persona que no sea capaz de tener una actividad de voluntariado.
En Estados Unidos, las horas de voluntariado por persona, el promedio son 6 horas a la semana. Aquí, pues a lo mejor algunos hacemos una actividad al semestre, siquiera hacemos algo, pero creo que nos hace falta trabajar mucho en tema de voluntariado, en tema de trabajar pro bono, que quiere decir no cobrar ciertas cosas, en temas de darse por los demás, ¿no? Entonces, sí, la solidaridad entendemos que sea un valor relacionado a la responsabilidad social, pero que también necesita todavía seguirse trabajando mucho. El diálogo. La responsabilidad social es dialógica. ¿Qué quiere decir? Solamente podemos hacer estas acciones a partir de conocer lo que otros están necesitando, lo que otros expresan y uno expresarse. No podemos nosotros decidir qué es lo que el otro necesita, ni decidir qué es bueno para el otro. Tenemos que escucharlos. No les hace falta, les voy a poner un ejemplo con sus papás que dicen: no decidas lo que yo quiero sin escucharme. Gracias. Y a la larga tampoco escuchamos a los demás. Entonces entendamos a la responsabilidad social desde un punto de vista dialógico. No podemos hacer algo por el otro sin saber desde él sus necesidades. Una vez tuve la oportunidad de ir a un proyecto en Oaxaca, ¿no? Llegamos desde México, desde la universidad, con todo listo para poder implementar un taller de nutrición en una comunidad. Perfectamente el taller planteado, fondeado todo. Llegamos y el primer día a las 10 de la mañana nos encontramos con que no llegó nadie. ¿Cómo? Es gratis, lo necesitan, se los traemos de primer nivel, todo, ¿no? Y no llegó nadie. Segundo día, 10 de la mañana, no llegó nadie, ¿no? Entonces ya salimos a preguntar a la comunidad: oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Pues que tiene todas las características para que sea bien aceptado, ¿no? Es un bien para ustedes, etcétera, y no lo están aprovechando. Y nos dice una señora: ay, señorita, es que a lo mejor no le pudimos decir, porque no nos habían preguntado, que nosotros no tenemos agua en el pueblo. Entonces tenemos que caminar alrededor de medio kilómetro todos los días para ir por el agua y traerlo. Yo que más quisiera que poder aprovechar, nos decía, el taller que nos está dando, pero primero necesito ir por mi agua. Si hubiéramos escuchado primero lo que ellos querían, a lo mejor o cambiamos la hora del taller o construimos un pozo más cercano como para empezar a trabajar con la comunidad y ya después nos vamos al tema de nutrición. Es esto, es escuchar realmente las necesidades auténticas del otro. La generosidad puede decirse que es uno de los valores más comunes, más sencillos y más fáciles de entender relacionados con la responsabilidad social. Es no nada más el dar. A mí me encanta esta definición porque no habla nada más de dar, sino dice vivir pensando en los demás. ¿Sí? Acuérdense, dar y darse. No nada más es dar recursos económicos, sino dar tiempo, dar corazón, dar amor, ¿sí? Todo aquello que nos hace que podamos realmente establecer una relación dialógica de responsabilidad social, pero basándonos en la generosidad. La humildad, reconocer nuestros propios límites y nuestras posibilidades, ¿sí? Hasta dónde soy mejor que el otro, y el que yo sea mejor es porque tengo que ponerlo en favor del otro, pero reconociendo qué soy y cuáles son mis posibilidades, cuáles realmente son mis alcances, qué me falta para llegar a donde tengo que llegar. Y también, ¿por qué no? ¿Qué tiene de bueno el otro con lo que nos complementemos? Ay, perdón. Ya. La paciencia. Todo llega a su tiempo, ¿sí? No querramos de alguna manera lograr las cosas de inmediato. Hay un programa que me imagino que aquí lo tienen también en Mochi, se llama Compartamos, es un banco, no sé si lo han visto, son unos pescaditos, es una financiera, ¿sí? Ahorita ya es un banco.
Estos muchachos yo los conocí cuando estábamos todos en la universidad hace muchos años y era un programa de acción social. Iban una vez al mes a dejar despensas a una comunidad. Después dijeron, híjole, no nada más vamos a dárselas, sino ¿por qué no les decimos que los que nos ayuden a pintar la escuela les damos la despensa? Y después vieron que había necesidad de ir generando programas productivos en la comunidad. Vamos a empezar a juntar dinero para empezarles a prestar y cobrarles un interés, pero para que puedan empezar a comprar una máquina de coser, comprar más pintura para algo, comprar más producto para su negocio, para el tianguis y demás. 20 años después, tienen una empresa con 150,000 empleados, generan 2,000 empleos por año, se convierte en banco. Ellos son millonarios y ayudan a través del programa de microfinanzas a 4 millones de personas en nuestro país. Empezaron como un proyecto de acción social en la universidad. Aunado a esta paciencia de decir poco a poco vamos avanzando, lo volvieron su modelo de vida. Son dueños de un banco. ¿Cuántos quisiéramos ser dueños de un banco? Creo que en México, fuera del señor Slim y fuera de Compartamos, todos los demás bancos son extranjeros. O sea, Inbursa y Compartamos son los únicos 2 bancos 100% mexicanos. Los demás operamos a través de estructuras extranjeras. Tuvieron la paciencia 20 años después de lograr consolidar su negocio. Son los mismos 6 muchachos que en la preparatoria hacían acción social. Y ahorita son líderes empresariales presentes en Suiza, en Davos, en el Foro Mundial Económico, cotizan en la bolsa, 150,000 empleados, la única empresa en México que genera 2,000 empleos al año. Yo creo que sí tuvieron el valor y la virtud de la paciencia, además de otras cosas, para poder decir, vamos a llegar, nada más hagámoslo como lo tenemos que hacer. La resiliencia, ya por último, es esta palabra que estamos empezando a conocer, que quiere decir asumir con flexibilidad situaciones límite. Estamos viviendo en un mundo donde no estamos perdiendo cada vez más, para mí, 2 grandes capacidades. Una es la capacidad de asombro, el que me asombre lo pequeño, el que me asombre un amanecer, el que me asombre una sonrisa, el que me asombre vivir donde vivo, el que me asombre una situación que se dio favorablemente por sencilla que sea. Y otra es, también estamos perdiendo la capacidad de frustración. Queremos que todo nos salga bien y a la primera. No estamos acostumbrados a que quizá las cosas no van a ser como queríamos que fueran, ¿no? Todos decimos, quiero ser, como decía mi hermano cuando era chiquito, que le preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y él decía, yo quiero ser papá. No, porque él veía que mi papá salía, pero pues regresaba y uno le daba las pantuflas, mi mamá le preguntaba qué quiere cenar, ¿no? Se dedicaba a dar órdenes y decía, pues yo quiero ser papá, es muy fácil, ¿no? Pero que de alguna manera sepamos que para poder llegar a vivir con ciertas comodidades, sí tendremos que luchar, sí tendremos que trabajar y sí tendremos que aprender que hay que tener capacidad de sacrificio y que también tengamos capacidad de asombro. El otro día estaba viendo una película, se llamaba Luz Silenciosa, grabaron aquí en México, en Chihuahua, era sobre los menonitas. Hay una escena impresionante porque puso el director de la película, es un mexicano, Carlos Reigadas, la cámara y grabó un amanecer. Un amanecer dura entre 3 y 4 minutos en que veamos de la total oscuridad a que se vea la luz. Ese es un fenómeno biológico que es cómo funciona. Él lo que hizo fue poner la cámara y grabó una escena en tiempo real, el amanecer. Cuando llevábamos 30 segundos de estar sentados los que estábamos en el cine, todos, me acuerdo, ya inquietos, ya chiflando. ¿Qué pasaba? ¿No? Se pusieron a platicar, inmediatamente vimos todos los celulares encendidos. Y yo pensaba, qué mal estamos, me incluyo porque fui de las que me desesperé, en que me están poniendo la oportunidad de ver un amanecer en tiempo real en la pantalla y ya no tengo paciencia para disfrutar 4 minutos un amanecer.
sin necesidad de chiflar, sin necesidad de ponerme a platicar, sin necesidad de ver el celular. Nada más viendo el amanecer. Esa es la capacidad de asombro que estamos perdiendo. La capacidad de asombro que para mí es llegar y ver a 200, 300 de ustedes aquí, sentados, unos a fuerzas, con calificación, con lo que sea, pero que sea capaz de que todavía en mi país pueda yo hablarle a un foro de 300 jóvenes, que no pierda yo esa capacidad de asombro de lo que la juventud en mi país puede hacer, y que tenga yo la capacidad de frustración que me permita salir adelante de los fracasos para seguir adelante en mi camino. Y es lo que quisiera transmitirles. Realmente que empecemos a considerar que se puede tener un mundo mejor, pero que depende de nosotros. Y que además podemos no ser lo idealista, sino vivir bien haciendo el bien. Tener una empresa que reduzca sus emisiones de carbono, que tenga a los empleados trabajando contentos, que genere reputación y cada vez los clientes quieran consumir más, que genere desarrollo para mi país. No lo veo tan difícil, ¿no? Están en la edad en la que van a escoger qué quieren hacer. Yo les escogería hacer el bien y ojalá vivan bien de hacer el bien. Pues muchas gracias.